Guatemala, 4 de febrero 1976, 3 horas, 3 minutos. Cuando todos dormían y la luz de la luna alumbraba al bello país de Guatemala, no habían pasado más de 3 horas de la madrugada, cuando el ruido estremeció a los guatemaltecos, ese amanecer triste e inolvidable. ¡Está temblando! El pasado 4 de febrero de 1976, los chapines despertaron asustados por un fuerte sismo que los sorprendió. Eran las 3 de la mañana con 3 minutos. Fueron 49 segundos de angustia. Unos despertaron y lograron salir, pero otros durmieron para siempre. La intensidad del desastroso terremoto fue de 7.6 en la escala de Richter, un número que quedará grabado en el recuerdo de quienes lo vivieron. Era un amanecer precioso como cualquier otro de los primeros del mes de febrero. Cuando el sol deseaba aparecer, la oscuridad rodeaba al país. Esa mañana, cuando la tierra sacudió a Guatemala, donde los chapines madrugaron contando las heridas que éste les causó. Sí, como les he contado, que yo estuve pues en una finca. Estaba en la finca, pues, era como las 6 de la mañana, cuando empezó a moverse la hamaca, porque ahí estaba yo, estaban todos acostados. Cuando se sintió duro el meñón que le pegó a uno, estábamos en la hamaca, ¿va? Y me amecía, ¿va? Y el patrón se levantó asustado, pero él sintió, meneaste todo, Vino él, nos dijo, este es el terremoto que hubo, dijo, pues a ver si sería aquí en Guatemala. Estaban en el otro cuarto, ¿verdad? Y entonces yo dormía con una chiquita. Y ese día se quedaron los dos, que se quedaron jugando y yo me dormí, y se quedaron ahí conmigo. Lo primero, mi reacción fue protegerlos, yo los abracé así. Y de ahí ya fue salirnos, ¿verdad? Porque uno de mis hijos está en el otro cuarto, se salió rápido y abrió las puertas y todo, y nos salimos, ¿verdad? Pero la casa no era así como esta, porque esta se rajó toda y se destruyó. ¿Y si pudieron salir? ¿Habían Sí, cosas tiradas? ¿Qué era lo que había? Solo tierra, así en el trayecto que tuvimos, solo tierra, porque era diferente la casa. Al momento de salir, o sea, estaba totalmente oscuro. ¿Qué comentaban entre los vecinos? ¿Qué hicieron? Lo primero fue que no había luz, porque se fue la luz. Y no encontrábamos candelas o cosas porque no estábamos preparados, ¿verdad? Pero logramos salir y salimos a la calle. Bueno, cuando yo vi el temblor, pues dije, no, ¿qué está pasando aquí? Salgo corriendo, pero yo, aquí nomasito estaban levantando una pared. Ese día no había venido lo que Dios hace, porque no había venido el material y no había seguido la pared. Si no, esa pared se viene para abajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo reaccioné, que había dejado al niño acá, yo regresé. Pero si yo sigo de largo, se nos viene una pared que sí era de adobe y se abrazó con la otra, ¿verdad? Entonces cuando se abrazó, donde yo, o sea, como que Dios me iluminó y yo regresé por el niño y esa pared, si no esa pared cae encima de nosotros dos, del niño y mía, ¿verdad? Entonces yo salí corriendo y me fui para la calle,
¿ah? Y de ahí empezaron a salir todos de mi casa, mi mamá y todos asustados, pues, y decirle yo hasta desvestida iba, pues, o sea, ropa interior, pues, porque yo nunca me imaginé, pues, ahí esa noche hasta nos habíamos dormido tardísimo con mi hermana, por estar platicando de mi esposo que acababa de pasar al otro lado. Y que si cuando mi hermana atrás y todos atrás, pues como le digo, a mí lo que me hizo volver acá fue el niño, porque si no, esa pared tal vez nos prensa a los dos, nos hubiera caído, porque sí se vino, ¿verdad? Y salimos corriendo allá para la calle, y a toda la gente en la calle, y uno tenía miedo entrar a su casa, porque uno decía, va a temblar, porque eso fue horrible, es una cosa que a mí no me gustaría volverla a vivir, yo tiembla y tiemblo yo también. Bueno, fue bastante difícil, ¿verdad? Porque es algo que no habíamos vivido nunca, nunca lo habíamos experimentado. El natural nos agarró de sorpresa y pues la verdad lo tomamos con algo, no sé cómo decirle la expresión, pero muy difícil. Cuando empezó a temblar, ¿qué hicieron ustedes en ese momento? En el momento que empezó a temblar, suponíamos que era un temblor como los que hay seguido, ¿verdad? No le dimos importancia. La importancia se le dio ya cuando empezó ya más fuerte, ¿verdad? Que vimos que aquello no paraba, y pues fue difícil, aparte de que nos despertó porque estábamos profundamente dormidos, ¿verdad? Y el temblor pues nos despertó. Es como que lo hubiera vivido ayer. Exactamente como que lo hubiera vivido ayer. Lo que viví fue muy poco, sin embargo, hay datos y hay cosas, hay acontecimientos, incluso cuando yo miro alguna casa destruida y todo, como que hay un subconsciente que recuerda eso, ¿verdad? Realmente sí fue traumático, ¿verdad? Yo recuerdo esa noche, los gritos que me sacaron de la casa, que nos fuimos a la calle, que después vivíamos en la calle en Champas. Entonces realmente sí va quedando un sentimiento de temor, ¿verdad? Por lo que sucedió. Por otra parte, pues conservo unos periódicos, por ejemplo, este es del día 7 de febrero del 76. Para entonces se hablaba de 7.375 muertos. Sin embargo, ya para el día 11, ya se hablaba de 17.032 como cifra oficial. Y en la parte de las noticias habla, tenemos unas imágenes bastante duras, ¿verdad? De los muertos que había por todos lados, en Tecpan, que fue de los más afectados, en Misco, ¿verdad? En Comalapa, incluso habla acá de cuando se evacuó el Hospital General, los hospitales que habían quedado, que también se destruyeron, ¿verdad? Derrumbes en Chimaltenango, el aeropuerto afectado. Entonces, Misco dice 125 muertos para este día 7 de febrero, ¿verdad? Yo me recuerdo como niños nos decían, nos sacaron a la calle y nos dejaron dormir en un camión esa noche, pero decían, los niños que se duerman. Pero la gente gritaba y decía que todavía había el peligro que las calles se podía abrir y que nos podía tragar. Para uno de niño eso era terrible, yo no me quería dormir, recuerdo, porque nos podía tragar la tierra, ¿verdad? Y luego dormir en la calle, que por qué no regresábamos a la casa. Y todavía después entramos, pero solo como que la primera parte, ¿verdad? Como eso lo tuvieron que botar, porque sí se dañó la primera parte, que era de adobe. Entonces
Entonces siempre estaba ese temor, que como un temor, eso es lo que había, ¿verdad? Y que por qué no podía uno entrar a su casa. El país de la eterna primavera vivió una pesadilla hecha realidad, que terminó con los sueños de una población con largo camino que recorrer. El golpe de ese día queda en el recuerdo de los que hoy tienen la dicha de vivir, y el amargo trago del ayer que solo dejó una alfombra roja de dolor en las memorias de las familias guatemaltecas. Alrededor de 2.300 muertos, más de 73.000 heridos y sin contar el daño provocado al país en general. Las pérdidas y el impacto económico que esto generó no es nada el recuerdo negro que marcó a los guatemaltecos. Empezó a tumbar todo y tronaba el techo, tronaba paredes y solo se oía un retumbo así, pum, pum, y se oía donde caían ollas, que se quebraba todo. Yo lo único que hice es me tapé junto con mi mamá y empezamos a rezar nada más. Al momento que dejó de temblar, mi mamá bajó descalza, andaba entre los chayes, nosotros igual salimos a la calle y de verdad vimos algo duro, todo tirado. Y cuando amaneció, nosotros vivíamos a la par de una finca y todo era una gran pared grande, y que si el techo de mi casa la sostuvo un ropero, por eso no nos cayó encima, porque cayó en el ropero y si no contáramos tal vez la historia. Y cuando salimos afuera, la pared de nuestra casa de ese lado cayó para del otro lado, y cambio las del otro lado sí cayó encima de ellos. Ya estábamos afuera en la calle, todos así acurrucadas, toda la gente también acurrucada, todos sentados en el piso, esperando el amanecer. No había nada, ni electricidad, nada, la comida se cayó, todo estaba por el suelo.
Nosotros con los propios, mi mamá, con sus propios esfuerzos, empezó a cocinar así afuerita para darnos alimento, porque ya eran como las 12 del mediodía y nosotros todavía estábamos en la calle asustados. Porque la verdad es que yo dormía con mi hermano pequeño y yo mi primo que vive en San Marcos. Cuando empezó a temblar, todos empezaron a gritar y a gritar. Entonces yo lo que hice fue simplemente, al otro día yo me levanté, ya todos habían gritado, todos estaban ahí afuera. Y cuando yo, al otro día que me levanté, ya vi todas las, me levanté y salí a la calle y vi todas las paredes en el suelo. ¿Sí? Y hasta el otro día, cuando salí a la calle, vi que la mayoría de las casas de adobe estaban en el suelo. Y mi papá me dijo, mira, y en la casa de nosotros, gracias a Dios, solo fueron pedazos de adobe, como era así de canto, los que se cayeron, ¿verdad? Y una camionetilla que tenía ahí fue la que el techo se cayó, pero le cayó encima. Y mayor cosa no hubo, a pesar de que la casa era de adobe de canto. Hoy Guatemala se encuentra más fuerte. La unión de los guatemaltecos ha sido buena. Después de 37 años de la tragedia, se ha logrado la reconstrucción de los monumentos de Guatemala, no en su totalidad, pero sí en su mayoría. Los guatemaltecos se confunden por su lucha incansable de trabajo y perseverancia, porque eso es lo que los hace diferentes e iguales. Al mismo tiempo, es una población que escala para que sea un país mejor a pesar de los golpes que ha recibido. Hoy se mantiene más alerta y preparado que ayer. Ahora cuenta con más recursos de los que carecían en el pasado. Hoy guatemaltecos viven y agradecen a Dios por su existencia.